Hola a todos, bienvenidos a un viaje emocional donde exploraremos la vida de un ícono del cine mexicano que cautivó a millones de espectadores con su carisma y talento actoral. Jorge Rivero. Hoy nos adentraremos en el mundo de las películas de acción, los papeles heroicos y los desafiantes rincones oscuros tras los reflectores. Si te gustó esta historia, activa la campanita y suscríbete al canal para no perderte las próximas aventuras. Comencemos. En las décadas de 1970 y 1980, Jorge Rivero fue una estrella brillante en la industria cinematográfica mexicana. Un ícono masculino de cuerpo musculoso, rostro anguloso y mirada cautivadora. Con papeles en películas como El Mexicano, Río Lobo junto al legendario John Wayne y El pecado de Adán y Eva, Jorge no solo fue actor, sino también un símbolo sexual, cautivando al público de México y Hollywood. Apareció en la pantalla con la seguridad de un guerrero, desde dramáticas escenas de acción hasta emotivos momentos románticos, siempre dejando a los espectadores sin palabras. Las salas de cine estaban abarrotadas, carteles con su imagen colgaban por doquier, y el nombre de Jorge Rivero se convirtió en sinónimo de carisma y talento. Pero esa aura brillante, como una llama ardiente, siempre amenazaba con extinguirse por los fríos vientos del destino. La fama, si bien traía gloria y admiración, también tenía un alto precio, presión constante, conflictos en la industria del entretenimiento y traumas personales que el público rara vez veía. ¿Qué desafíos enfrentó Jorge Rivero, quien parecía tenerlo todo, para mantener su posición? ¿Qué sucedió realmente cuando la atención se apagó gradualmente y tuvo que enfrentarse a los rincones más oscuros de su vida? Estas preguntas se ciernen como un misterio, invitándonos a explorar más a fondo la trayectoria de una estrella que una vez conmovió dos continentes. La historia de Jorge Rivero no es solo la trayectoria de un actor, sino también la de un hombre con grandes sueños, esfuerzos incansables y heridas ocultas. Detrás de su apariencia fuerte y su sonrisa encantadora se esconde una vida llena de acontecimientos, desde los difíciles días de la juventud hasta las cumbres brillantes e incluso los tropiezos. Repasemos cada página de su vida para comprender por qué Jorge Rivero fue un ícono de su época y qué hizo que su camino fuera más accidentado que nunca. Jorge Rivero, nacido Jorge Pous Rosas, nació el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, Jalisco, México, una ciudad vibrante y llena de desafíos para familias con escasos recursos. Su padre, Luis Pous Ribe, era un inmigrante guatemalteco que trabajaba como obrero de la construcción para mantener a la familia, mientras que su madre, Carmen Rosas López, de Puebla, era una dedicada ama de casa con dificultades económicas. La familia de Jorge vivía en un humilde barrio obrero donde las comidas solían ser sencillas, como frijoles y tortillas. La pobreza infundió en el joven Jorge una sensación de inseguridad, pero también fomentó en él una férrea voluntad de superar la adversidad. La infancia de Jorge estuvo marcada por un profundo trauma psicológico. A los 8 años, la familia atravesó una crisis cuando su padre perdió su trabajo debido a un accidente laboral, lo que le provocó depresión y le distanció de la familia. Su madre, a pesar de esforzarse por mantener unida a la familia, a menudo tenía que trabajar a tiempo parcial en una sastrería para llegar a fin de mes. La tensión familiar hacía que Jorge se sintiera aislado, como si se enfrentara al mundo solo. Uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia fue cuando su madre enfermó gravemente por exceso de trabajo y estuvo hospitalizada durante meses. A los 10 años, Jorge vio cómo su madre se deterioraba día a día, una experiencia que le dejó con el miedo de perderla. Aunque su madre finalmente se recuperó, los meses de incertidumbre dejaron cicatrices indelebles en su alma. Para ayudar a su familia y ganar independencia, Jorge empezó a trabajar desde muy joven. A los 12 años, repartía periódicos todas las mañanas antes de ir a la escuela, recorriendo en bicicleta las polvorientas calles de Guadalajara. También trabajaba en una tienda de abarrotes local, cargando mercancía y limpiando estantes para ganar un dinero extra. Estos trabajos, aunque duros, le enseñaron a Jorge el valor del trabajo duro y la perseverancia. A pesar de las adversidades de la vida, encontró consuelo en el deporte. De niño, a Jorge le encantaba correr,
jugar al high alay y nadar. Las tardes en el estadio local, donde corría a toda velocidad, eran los raros momentos en que se sentía libre. El deporte no solo lo ayudaba a mantenerse en forma, sino que también se convirtió en un escape, un lugar donde podía olvidarse de las preocupaciones de la vida. Fueron estos días difíciles los que forjaron a un Jorge Rivero resiliente, listo para afrontar mayores retos en el futuro. La trayectoria de Jorge Rivero como actor comenzó con una oportunidad fortuita pero decisiva. A los 18 años, mientras participaba en un torneo de Jai Alai en Guadalajara, Jorge llamó la atención de un productor de cine local gracias a su cuerpo musculoso y su atractiva apariencia. El productor, que buscaba una nueva cara para una película de acción, invitó a Jorge a una audición para El asesino invisible en 1965. Aunque su primer papel fue un personaje enmascarado, la fuerte presencia de Jorge en pantalla captó la atención del público. Este papel, aunque pequeño, marcó un antes y un después en el mundo del cine, abriendo un camino que nunca antes había imaginado. El mentor más importante de Jorge en su carrera fue el director René Cardona, una figura clave en la industria cinematográfica mexicana. René vio en Jorge no solo una apariencia ideal, sino también determinación y una capacidad actoral natural. Le dio a Jorge el papel principal en El Mexicano en 1966, una película que lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. El papel no solo confirmó el talento de Jorge, sino que también lo llevó al público de todo México. René Cardona no solo le dio la oportunidad, sino que también le enseñó a trabajar frente a la cámara, desde cómo expresar emociones hasta cómo interpretar escenas de acción peligrosas. La confianza de René ayudó a Jorge a fortalecer su confianza, pero también lo presionó para demostrar que era más que una cara bonita. Los primeros años de Jorge en la industria cinematográfica no fueron fáciles. Enfrentó una feroz competencia en la industria cinematográfica mexicana, donde constantemente surgían jóvenes actores. Jorge se veía obligado a trabajar hasta el agotamiento, participando en largas jornadas de rodaje en condiciones adversas, desde desiertos calurosos hasta estudios abarrotados. También soportó las críticas de algunos críticos que afirmaban que dependía únicamente de su apariencia para triunfar. Sin embargo, Jorge no dejó que estos comentarios lo desanimaran. Dedicó tiempo a estudiar, a mejorar sus habilidades actorales y a entrenar su cuerpo para asegurarse de estar siempre listo para papeles que requerían fuerza y resistencia. Su pasión por el cine, sumada a su deseo de seguir aprendiendo, ayudó a Jorge a superar sus dificultades iniciales y sentó las bases de sus éxitos posteriores. A finales de la década de 1960 y a lo largo de la de 1970, Jorge Rivero alcanzó la cima de su carrera, convirtiéndose en uno de los actores más solicitados de México y Hollywood. La película de 1966, El Mexicano, lo convirtió en una estrella, pero fueron sus papeles en películas como El pecado de Adán y Eva en 1969, Soldado Azul en 1970 y Río Lobo con John Wayne los que convirtieron a Jorge en un ícono internacional. Estas películas no solo fueron éxitos comerciales, sino que también conquistaron al público en dos continentes. Los cines se llenaron desde Ciudad de México hasta Los Ángeles, y su nombre apareció en revistas y carteles por doquier. Se convirtió en un símbolo de masculinidad y sensualidad, con un cuerpo musculoso, perfeccionado por años de físico-culturismo y una actuación enérgica. Lo que distingue a Jorge Rivero es la combinación de su impactante apariencia y su versátil capacidad actoral. Puede pasar fácilmente de interpretar a un guerrero feroz en películas de acción como Operación 67 a un amante romántico en El pecado de Adán y Eva. Su voz profunda y su mirada conmovedora transmiten al público una sensación de profundidad en cada papel. Jorge también destaca por su admirable ética de trabajo. A pesar de ser una gran estrella, siempre trata al equipo de producción y a los demás actores con respeto, y a menudo se toma el tiempo para agradecer al público después de cada proyección. Su estilo, desde elegantes trajes hasta robustas chaquetas de cuero, se volvió icónico en los años 70, inspirando a una generación de público que amaba un estilo fuerte y masculino. La influencia de Jorge no se limitó a México.
Sus apariciones en películas de Hollywood como Río Lobo y Los Últimos Hombres Duros allanaron el camino para que otros actores mexicanos se abrieran paso al mercado internacional. Se convirtió en un símbolo del intercambio cultural, demostrando que un actor mexicano podía brillar junto a grandes estrellas como John Wayne y Charlton Heston. Las películas de Jorge, desde películas de acción hasta comedias sensuales como La Pulquería, moldearon la cultura pop mexicana, brindando alegría e inspiración a millones de personas. Jorge no solo era actor, sino también un narrador con cada papel, dejando una profunda huella en el público de todo el mundo. En la cima de su carrera, Jorge Rivero parecía tenerlo todo: fama, talento y el cariño del público. Sin embargo, la fama no duró para siempre. Comenzaron a surgir conflictos mientras intentaba consolidarse en la industria cinematográfica internacional, donde los productores de Hollywood solían favorecer a las estrellas locales. Jorge, a pesar de su éxito en películas como Río Lobo, a menudo se enfrentó a una sutil discriminación, ya que se le otorgaban papeles clave a otros actores simplemente por su nacionalidad mexicana. Los productores mexicanos, por su parte, lo presionaban para que siguiera interpretando comedias de acción o sensuales, limitando sus oportunidades de demostrar su versatilidad. Las intensas discusiones sobre la dirección artística y el control creativo dejaron a Jorge atrapado en un ciclo sin fin, sacrificando su pasión por el éxito comercial. El conflicto llegó a su punto álgido a principios de los 80, cuando Jorge decidió reducir gradualmente sus apariciones en pantalla. Esta decisión no se difundió ampliamente, sino que se tomó discretamente, dejando a muchos espectadores confundidos y con dudas. Algunos rumores sugerían que los estudios de Hollywood lo habían descartado porque no encajaba en el mercado estadounidense, mientras que otros sugerían que decidió irse para escapar de las presiones de la industria. El silencio de Jorge ante estos rumores solo aumentó la sospecha y la curiosidad. Lo sentía injusto, como si se estuvieran pasando por alto sus años de dedicación. Las críticas de algunos críticos, que lo calificaban de actor y se basaban en su apariencia, solo lo perjudicaron aún más, a pesar de haber demostrado su talento interpretativo en diversos papeles. El mayor dolor durante este periodo no solo provino de las presiones profesionales, sino también de los traumas personales. La vida familiar de Jorge, aunque protegida por el amor de su esposa, Betty Moran, también enfrentó dificultades. Betty, quien había estado con Jorge desde los inicios de su carrera, a menudo se enfrentaba a la presión de vivir con una estrella, con largos viajes y la constante atención mediática. Su relación, aunque sólida, también experimentó cierta tensión debido a que Jorge dedicaba demasiado tiempo a su trabajo. Su salud mental comenzó a deteriorarse, con noches de insomnio y una persistente sensación de agotamiento. También sufría de dolor de espalda crónico, consecuencia de años de realizar sus propias acrobacias. Estos acontecimientos obligaron a Jorge a afrontar la realidad de que la fama no solo era una fuente de gloria, sino también una carga difícil de superar, lo que lo obligó a redefinir su camino. Al desvanecerse la gloria de los años 70 y 80, Jorge Rivero no intentó aferrarse a la fama a toda costa. En cambio, eligió un nuevo camino, uno que le permitiera ser fiel a sí mismo y encontrar paz tras los años tumultuosos. Jorge se dedicó a la producción cinematográfica, donde pudo usar su experiencia para apoyar proyectos de cine independiente en México. Comenzó a trabajar con jóvenes directores, ayudándolos a desarrollar películas profundamente arraigadas en la cultura mexicana. Estos proyectos, aunque no tan prestigiosos como los de su época dorada, le brindaron a Jorge una sensación de plenitud. Encontró alegría en contar nuevas historias desde la perspectiva de la persona detrás de la cámara y en ayudar a las nuevas generaciones a acceder a la industria cinematográfica. Además de su trabajo como productor, Jorge también dedicó tiempo a sus pasiones personales. Retomó su amor por los deportes, especialmente la natación y el fitness, actividades que lo ayudaron a mantener su salud y espíritu. Las mañanas en la alberca cerca de su casa en Guadalajara se convirtieron en parte integral de su vida, donde podía sumergirse en el agua y olvidar las presiones del pasado. Jorge también comenzó a incursionar en la escritura, plasmando recuerdos de su carrera en una autobiografía inconclusa. Este libro no solo le permitió rememorar su trayectoria, sino también compartir valiosas lecciones con su público,
desde cómo superar las dificultades hasta mantener la pasión en los momentos más difíciles. La vida familiar de Jorge se convirtió en el centro de su vida tras dejar el foco de atención. Betty Morán, su esposa, quien lo había acompañado en sus altibajos, se convirtió en su mayor apoyo. A menudo disfrutaban de agradables veladas en casa, donde Jorge y Betty, junto con sus dos hijos, Roberto y Jorge, compartían historias sobre sus vidas y sus sueños. Roberto, el hijo mayor, eligió el camino de los negocios, mientras que el menor, Jorge, persiguió su pasión por el arte, pidiendo a menudo consejo a su padre sobre cómo desarrollar su carrera. Los momentos familiares, desde cenas sencillas hasta vacaciones en la playa, ayudaron a Jorge a encontrar el verdadero significado de la felicidad. Se dio cuenta de que, si bien la fama había sido una parte importante de su vida, era el amor y el vínculo familiar lo que lo hacía sentir completo. Jorge no abandonó por completo el mundo del cine. Ocasionalmente aparecía en pequeños papeles o como artista invitado en películas y programas de televisión mexicanos, alegrando a su fiel público. Sin embargo, ya no ansiaba ser el centro de atención con tanta intensidad como antes. Decidió bajar el ritmo y centrarse en lo que realmente importa: la familia, la salud y las contribuciones silenciosas. Jorge participa en obras benéficas, especialmente en proyectos que apoyan a niños de bajos recursos en Guadalajara, donde creció. Patrocina escuelas locales y organiza proyecciones de cine gratuitas para la comunidad, brindando a los jóvenes acceso al arte. La vida de Jorge después de la fama ha sido un viaje de renacimiento, donde ha aprendido a vivir para sí mismo y para quienes lo rodean, en lugar de perseguir la fama. A sus 87 años, Jorge Rivero aún mantiene una actitud firme, aunque el tiempo ha dejado huella en su cuerpo. Padece una enfermedad articular crónica que no pone en peligro su vida, pero le causa un dolor sordo, especialmente en la espalda y las rodillas. Estos dolores, resultado de años de realizar acrobacias peligrosas, han obligado a Jorge a bajar el ritmo, limitando las actividades físicas que antes disfrutaba. Cada vez que el dolor regresa, le preocupa su capacidad para mantener un estilo de vida activo. Toma medicamentos y se somete a fisioterapia con regularidad, un proceso que requiere paciencia y a veces lo deja con una sensación de impotencia. Sin embargo, Jorge intenta mantener una actitud positiva, encontrando alegría en pequeñas cosas como leer o hablar con su familia. A medida que envejecía, Jorge se volvió más introspectivo. Dedicó más tiempo a reflexionar sobre su vida, sus gloriosos altibajos. El olvido público era inevitable. El público que antes amaba a El Mexicano o Río Lobo ya era mayor, y las generaciones más jóvenes a menudo desconocían su nombre. Sin embargo, Jorge no se dejó desanimar por esto. Encontraba consuelo en saber que sus películas seguían siendo populares en las plataformas de streaming, donde nuevos fans descubrían su trabajo. Las reuniones con fans, aunque no frecuentes, siempre eran emotivas, ya que compartían que los papeles de Jorge los habían inspirado con valentía y perseverancia. El legado de Jorge Rivero no solo reside en sus películas atemporales, sino también en su resiliencia y sinceridad. Dejó un legado cinematográfico de más de 100 películas, desde thrillers de acción hasta comedias sensuales que han moldeado la cultura popular mexicana. Pero también dejó un legado espiritual, una lección de cómo seguir adelante, incluso con un pasado difícil. Su amada esposa, Betty Morán, siempre se sentía desconsolada al hablar de la salud de Jorge. Era un luchador, pero lo vi más cansado que antes, compartió una vez con voz sombría. Solo espero que tenga una larga vida, que siga contando sus historias, ya sea con palabras o con la mirada. Estas palabras reflejan el profundo amor y preocupación de Betty por su esposo, quien la acompañó durante tantos años. El legado físico de Jorge incluye películas que se han convertido en clásicos, papeles que han inspirado a millones y sus contribuciones a la industria cinematográfica mexicana. Pero es su legado espiritual el más apreciado. Es un testimonio de cómo se pueden superar grandes dificultades, desde una infancia pobre hasta las presiones de la fama, para encontrar el verdadero sentido de la vida. Las lecciones de su vida, de perseverancia, pasión y sinceridad, vivirán en los corazones de quienes lo amaron. Jorge Rivero no fue solo una estrella de cine, sino un hombre con sueños, dolor
y una resiliencia increíble. Detrás de sus papeles heroicos y sonrisas encantadoras, se encuentra la historia de un niño pobre de Guadalajara que superó todos los obstáculos para llegar a la cima, pero también pagó el precio con profundas heridas emocionales. Él es la prueba de que el éxito nunca es fácil y que la fama siempre conlleva duros desafíos. Pero, sobre todo, Jorge fue un hombre que vivió su pasión al máximo, sin importar los obstáculos que enfrentó. ¿Tratamos a Jorge Rivero con justicia? Cuando está en la cima, lo aplaudimos, pero cuando está entre bastidores, ¿cuánta gente recuerda realmente su contribución? Esta pregunta no es solo para Jorge, sino para todos los artistas que han dedicado sus vidas a llevar alegría e inspiración al público. Recuerden a Jorge Rivero no solo por sus películas atemporales, sino también por su perseverancia, sinceridad y espíritu de superación constante. Reflexionen sobre lo que nos ha aportado y aprendan de su trayectoria. Una trayectoria de pasión, sacrificio y renacimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olviden activar la campanita y suscribirse para seguir descubriendo más historias inspiradoras. Historias inspiradoras. Historias inspiradoras.